antecede electoral a la semana. Bienvenidos a Entérate este lunes 16 de enero del año 2017. Yo soy Juan Carlos Maldonado y para mí es un gusto que nos estén acompañando en el recorrido semanal por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Saludo con gusto a Estefanía Espinosa, que me acompaña para presentar las noticias. Gracias, Juan Carlos. Qué gusto compartir una vez más micrófonos contigo. Les damos la bienvenida a otra emisión de este espacio informativo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE a través de Internet. A continuación, estas son las noticias. Instituto Nacional Electoral suspende la construcción del conjunto Tlalpan como una de sus medidas de austeridad. Asume INE implementación del programa de resultados electorales preliminares y conteo rápido en elección a gobernador de Nayarit. Llama Lorenzo Córdoba a autoridades federales, estatales y municipales para abstenerse de realizar acciones que vulneren el principio de equidad en las contiendas. Establece Consejo General plazos para presentar solicitudes de excepción de restricciones de propaganda gubernamental durante campañas electorales. Se reúnen consejeros electorales con un grupo de 30 Dreamers para informarles sobre sus derechos político-electorales. En sesión extraordinaria del viernes 13 de enero, el Consejo General del INE aprobó establecer mecanismos que contribuyan a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, así como el uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad durante los procesos electorales locales 2016-2017 en las entidades de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Al presentar el acuerdo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que los mecanismos buscan evitar la compra o inducción del voto, así como el uso de recursos con fines electorales. Se trata de instrumentar medidas que contribuyan a evitar la compra, coacción e inducción del voto, así como de evitar el uso de recursos públicos con fines electorales, prohibiciones todas ellas establecidas en la Constitución, con el fin de garantizar el libre ejercicio del voto, así como la secrecía del mismo. Córdoba Vianello mencionó que se reforzará la difusión de las medidas que están prohibidas por la ley, así como los medios para que la ciudadanía realice las denuncias respectivas. Se reforzará la difusión de las medidas que están prohibidas por la ley, las conductas que están tipificadas como delitos electorales o que podrían constituir la actuación de una infracción constitucional, así como los medios para que los ciudadanos puedan hacer las denuncias respectivas. Finalmente, el titular del INE hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales en las 4 entidades con elecciones para abstenerse de realizar acciones que pudieran vulnerar el principio constitucional de equidad en los comicios. Por otro lado, fueron aprobados por unanimidad los plazos para la presentación de las solicitudes de excepción a las restricciones de propaganda gubernamental durante las campañas electorales de 2017. Recordemos que, de acuerdo a la ley electoral, la propaganda gubernamental que sea transmitida en los medios no deberá incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. Las únicas excepciones serán aquellos mensajes relativos a las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba afirmó que la aprobación de los plazos es una forma de contribuir a la certeza de la contienda. En este sentido, Córdoba Vianello indicó los plazos para presentar las solicitudes de acuerdo al proceso electoral de que se trate. En los procesos electorales federales y locales coincidentes, se establece o se propone un plazo de 30 días naturales de anticipación respecto del inicio de la campaña federal. Para el caso de los procesos electorales locales no coincidentes, también se establece como límite para la presentación 30 días naturales previos al inicio de la campaña electoral. Y en el caso de que se celebren procesos electorales en 2 o más entidades, las solicitudes deberán presentarse al menos 30 días naturales antes de que inicie la primera campaña en esas 2 entidades. Añadió que en procesos electorales extraordinarios, las solicitudes se presentarán 15 días antes de la campaña electoral. En otro asunto del orden del día, el Pleno del Consejo General ejerció la facultad de asunción para la implementación y operación del conteo rápido y el programa de resultados electorales preliminares de la elección a gobernador en la entidad. El presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Ciro Murayama,
explicó que la asunción servirá como base para el desarrollo y fortalecimiento del Instituto Electoral de Nayarit. Se trata de poner al servicio de la ciudadanía de Nayarit y de su autoridad local la experiencia acumulada por el INE y su servicio profesional electoral, para que este proceso sirva como base para el desarrollo y fortalecimiento del propio Instituto Electoral de Nayarit en ulteriores elecciones. Ciro Murayama aseguró que con esta acción, el INE da un paso más dentro del modelo previsto en la reforma electoral de 2014 para fortalecer el Sistema Nacional de Elecciones. Finalmente, en la sesión, en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Pleno declaró infundada una queja en contra de Manuel Velasco Coelho, gobernador del estado de Chiapas, por la aparición de su imagen y logros de gobierno en la revista Cambio. Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral anunciaron el miércoles pasado diversas medidas de austeridad que tienen el objetivo de contribuir a enfrentar con responsabilidad la situación económica que atraviesa el país. En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, anunció que entre las medidas se encuentra la suspensión de la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan. En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral decide suspender la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan. Segundo, de manera adicional, para contribuir a la política de austeridad en el gasto, se ha decidido que las remuneraciones de los consejeros electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva Ampliada se reduzcan 10%, con independencia de que las remuneraciones de los consejeros no han tenido ningún incremento nominal en los últimos 5 años. Tercero, los consejeros electorales y los integrantes de la Junta General Ejecutiva renuncian a la prestación de telefonía celular, asumiendo cada uno de nosotros, desde ahora, los gastos por ese concepto. Cuarto, para reforzar la política de transparencia y rendición de cuentas, el Instituto Nacional Electoral hará público el ejercicio de su presupuesto cada trimestre, esto es, durante el propio ejercicio fiscal, y no hasta su conclusión, se dará cuenta puntual de cómo se utilizan los recursos públicos que ejerce esta institución. Y quinto, la Junta General Ejecutiva aprobará y presentará al Consejo General para su aprobación en el mes de febrero un conjunto adicional de medidas de austeridad, racionalidad y economía en el ejercicio del gasto que puedan significar economías adicionales para las finanzas públicas del país. Luego de anunciar estas medidas de austeridad, Córdoba Vianello aclaró que el Instituto Nacional Electoral garantizará la adecuada realización de las elecciones a celebrarse en junio próximo. Con estas medidas, el Instituto Nacional Electoral ratifica su compromiso como institución del Estado mexicano al servicio de la democracia. Este año habrá elecciones en 4 entidades del país, por lo que 19.9 millones de mexicanos, la cuarta parte del padrón electoral nacional, podrán votar para definir quién los gobierna y los representa. Finalmente, el titular del INE recordó que para la construcción del presupuesto 2017, el INE hizo un primer esfuerzo de racionalidad al reducir el monto solicitado en un 5% respecto del presupuesto asignado para 2016. Adicionalmente, los recursos para la institución tuvieron una reducción de 300 millones de pesos. El lunes 9 de enero, el Instituto Nacional Electoral recibió en sus oficinas centrales a un grupo de 30 Dreamers, jóvenes mexicanos que viven en Estados Unidos sin documentos, con la finalidad de informarles sobre su derecho a participar en la vida política de México, así como para invitarlos a tramitar y activar su credencial. En el encuentro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, invitó a los jóvenes a hacer valer sus derechos dentro y fuera de México. Y creo que nuestra responsabilidad, sobre todo en los tiempos que corren, en los tiempos que se vienen, implica tener ciudadanas y ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos cada vez más conscientes de sus derechos, que los ejerzan, que los exijan y que en consecuencia les permita defenderse en lo que son las libertades políticas y civiles a las que como seres humanos, pero también como ciudadanos binacionales tienen derecho. El consejero presidente del INE convocó a los Dreamers para ser aliados del INE, no solo tramitando su credencial para votar con fotografía, sino también para ejercer su voto en las próximas elecciones.
El presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos residentes en el extranjero, Enrique Andrade, expresó que ya son 220,000 trámites de credenciales realizados en los consulados de México. Pero ahora tenemos el reto, yo creo, por lo menos, de generar que todos estos trámites que se conviertan en credenciales voten en las elecciones. Estos 220,000 credenciales que en un momento tengamos activadas puedan votar en las elecciones y ojalá que sean mucho más. Por su parte, el consejero electoral Arturo Sánchez destacó la importancia del voto de los mexicanos desde el extranjero. Durante el encuentro, los 30 jóvenes manifestaron sus inquietudes respecto a la obtención de la credencial para votar desde el extranjero, como la necesidad de contar con mayor información sobre los candidatos y el desarrollo de las campañas electorales. Geraldine Montiel, vengo del Condado Norte de San Diego, ahí en California. Desde el extranjero, ahorita yo quisiera hacer más el trabajo en promocionar lo que viene siendo el INE. Lo que se ocupa es promoción. Nosotros somos la voz y los mensajeros de nuestros paisanos que están ahí en el otro lado, porque sí creo que es importante que del extranjero podamos tener un voto. Mi nombre es Álvaro Castillo, vivo en San Fernando. ¿Cómo los mexicanos en el exterior pueden tener un representante en el Congreso o en el gobierno mexicano? O sea, alguien que ha vivido en el exterior y sepa por experiencia propia lo que es vivir. Mi nombre es Sandra Nayeli. Mi familia se emigró a los Estados Unidos cuando yo tenía 3 años. Creo que es parte del trabajo del mexicano de decirle a sus familias en el extranjero, oye, yo fui a agarrar mi INE, me dijeron que tú también puedes agarrar tu INE. En el encuentro estuvieron presentes Iván Pérez, que es el representante del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Armando Vázquez Ramos, profesor de la Universidad Estatal de California, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, así como el coordinador de Asuntos Internacionales del INE, Manuel Carrillo. Entérate. La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró el pasado 9 de enero una sesión en la que aprobó la lista de aspirantes a candidatos a magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este miércoles se dio a conocer la lista integrada por 10 mujeres y 29 hombres que cumplen con los requisitos para integrar 3 ternas de candidatos a magistrados que serán propuestos a la Cámara de Senadores. Entérate. Ha llegado el momento de conocer la información de las juntas locales ejecutivas del INE en los estados del país. Nos enlazamos con Roberto Salas, que nos tiene el reporte desde Baja California. Adelante, Roberto, te escuchamos. Con la participación de niñas y niños de los 5 municipios de Baja California se llevaron a cabo los trabajos del 10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México en las 8 juntas distritales de la entidad. A lo largo de los últimos días, la voz de las niñas y los niños de este estado se escuchó con fuerza en cada una de las sedes ejecutivas distritales de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Ejemplo de lo anterior es el caso de Eduali Insunza, participante en la Junta 01 Ejecutiva Distrital, quien nos invitó a todos a combatir la discriminación desde casa. ¿Por qué las niñas debemos usar aretes, faldas o vestidos para que sepan que somos niñas? ¿Por qué no podemos usar un pantalón o camisa a cuadros? Porque luego nos salen que las niñas deben de vestirse como niñas. Padres, maestros, les proponemos que nos apoyen, muéstrenos el camino, denos las herramientas para luchar por nuestros sueños. Las mujeres sí podemos, tenemos capacidades, tenemos talento, pero la desigualdad no nos deja avanzar. Al platicar con el licenciado Alejandro Pérez Luna, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva Distrital 07 con sede en Mexicali, comentó que a la hora de iniciar los trabajos, a los padres de familia y a los alumnos les dijo lo siguiente. Me di a la tarea de acudir antes de que iniciaran los trabajos, primero para agradecerles a los papás y felicitarlos por apoyar a sus hijos, así como a los profesores, y pues a los niños les di un mensaje de bienvenida por parte del Instituto Nacional Electoral. Y ya que estamos hablando del Distrito 07, al concluir los trabajos de los 3 grupos establecidos y después de una final bien definida, fue electo por sus compañeros de convención Juan Luis Franco Arce, alumno del 5º grado de la ciudad de Tecate. Al hablar ante los micrófonos de INE Radio, el ganador del primer lugar se refirió al tema que abordó durante este 10º Parlamento. Se trató de que todos los niños y niñas tenemos los mismos derechos y le estoy enseñando todos los derechos que tenemos y lo maravilloso que es la vida. Ha concluido de esta manera una etapa más del 10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Hasta aquí mi reporte.
Gracias a nuestro compañero Roberto Salas por el reporte desde la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California. Es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado este lunes 16 de enero de 2017 en el recorrido por la actividad electoral en el país. Recuerden que los esperamos el próximo lunes para conocer las noticias electorales más relevantes de la semana. Que pasen un excelente inicio de semana. Gracias, Estefanía. Gracias a ti, Juan Carlos. No olviden ingresar al canal de INE en YouTube, INE TV, y navegar en el contenido de INE Radio en soundcloud.com/INE-radio. Hasta pronto.